Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Pero muy buenos días. Nuevamente estamos aquí, todo el equipo de RCN Radio de Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio, precisamente, que llega al campo colombiano. Espíritu colombiano, Maderas al Viento, hoy musicalmente nos va a acompañar a lo largo de este programa que llega al campo colombiano. Y tenemos un tema bien interesante, la generación de valor de café, que al igual que la construcción del precio inicia en la finca. De ahí la importancia de la implementación de buenas prácticas en todos los procesos que conduzcan a obtener un grano sano y con los atributos sensoriales que valora el mercado. A partir de esta emisión de hoy, entregaremos por etapa el programa de formación en buenas prácticas de cosecha y post cosecha, denominado microprocesadores, que el pequeño productor cafetero debe implementar en la finca para mejorar la calidad de café. Esta metodología fue desarrollada por el Programa de Alianzas Comerciales de USAID, con el aval también de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y su área de investigación CENICAFE. Les recordamos precisamente que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Abonando terreno. Bueno, tenemos el gusto entonces de saludar al señor Andrés Rojas. Él es especialista de agronegocios del Programa de Alianzas Comerciales de USAID. Señor Rojas, muy buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños. Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, inicialmente, ¿qué son las buenas prácticas de microprocesamiento para empezar a darle claridad a nuestros oyentes, señor Rojas? Bueno, las buenas prácticas de microprocesamiento son un conjunto de actividades básicas de cosecha y post cosecha aplicadas al café lavado. Es muy importante tener en cuenta eso. Metodológicamente organizadas, quiere decir que tienen un protocolo, las cuales tienen un soporte científico que, implementadas con disciplina y siguiendo los protocolos definidos y las recomendaciones técnicas por parte del caficultor, debe conducirlo a obtener un café física y sensorialmente de mejor calidad. Esto significa café taza limpia, que no tiene defectos en el sabor y con un mejor factor de rendimiento. ¿Cuáles son las buenas prácticas que el caficultor debe realizar en la etapa de recolección de la cereza del café? Bueno, hay 3 prácticas básicas. La primera, procesar separadamente cada cochada durante todas las etapas del beneficio, empezando en la recolección y terminando en el almacenamiento en finca. Segunda, caracterizar los estados de maduración y procurar recolectar menos de 2.5% de frutos verdes. Y la tercera buena práctica es retirar frutos de inferior calidad mediante flotación y procesarlos separadamente. Sí. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesar separadamente cada cochada? Bueno, esto básicamente es no mezclar cafés cosechados en diferentes días y deben despulpar el café que hayan cosechado ese mismo día. Esto es muy importante tener en cuenta esa práctica porque es muy usual que el productor, sobre todo el microproductor, mezcle cafés de diferentes días. ¿Qué es la caracterización de estado de maduración y cómo se hace? Bueno, básicamente, el café se tarda alrededor de unos 8 meses para formarse de flor a fruto. Técnicamente se considera un fruto maduro el que ha alcanzado la mayor cantidad de precursores de aroma y sabor y tiene mejor conversión de peso. Significa que el fruto maduro es más pesado.
lo que significa mayor calidad de la almendra. En términos prácticos, es cuando la cáscara del fruto tiene un color rojo intenso y le va tornando rojo, púrpura o uva. Y en el caso de las variedades que producen granos amarillos, el color es amarillo intenso y se va tornando amarillo rojo o amarillo rojizo o naranja. El productor debe tener plenamente identificados los estados de maduración del fruto, que van desde el verde, pasando por el verde pintón, el pintón, maduro, sobremaduro, careado y seco. Digamos, esos son los estados de maduración que hay. También para explicarles qué es la caracterización y cómo se hace. Para realizar la escala de maduración, el productor debe organizar sobre una superficie, puede ser una hoja de papel o una hoja de plátano, en la mitad tiene una ranurita y ahí puede organizar una fila con los frutos, unas 20 cerezas. Los organiza por tonalidades de color, desde el más verde hasta el seco, el grano seco, es decir, que va a poner todos los verdes, el verde pintón, los pintones, el maduro, el sobremaduro careado y el seco. Y cuando ya los tiene organizados, define una escala de maduración que le sirve para establecer el rango en el cual va a cosechar. El rango recomendado, y esto es muy importante para los cafés estándar tasa limpia, es cosechar solamente los frutos cuyo estado de maduración es maduro pintón, maduro y sobremaduro. Y si quiere un café de mejor calidad, pues debe cosechar solamente los frutos maduros y sobremaduros. Es muy importante que tengan en cuenta que las variedades de café, algunos producen granos rojos y otros granos amarillos. Así que la escala de maduración debe hacerse por separado, una para los frutos rojos y otra escala aparte para los frutos amarillos. Bien, una para frutos rojos y otra para granos amarillos. ¿Cómo hace el productor para saber que ha cosechado menos del 2.5% de granos verdes o fuera pues del rango de maduración, digamos? Bueno, existe una herramienta para eso, es una tabla que tiene 100 orificios, se puede hacer perfectamente en casa. Toman una tabla como las de cocina, se hace un trazado y se le abren 100 orificios, no va a perforar la tabla, sino que abre unos huecos donde quepa una canica o una bola y esa es nuestra herramienta para hacer esta práctica. El productor va a tomar esa tabla con los 100 orificios, la introduce en la masa de café o en la pila donde tiene toda la cereza y se asegura que todos los orificios se llenen con un grano de café. Cuando la saca de esa masa, las organiza de acuerdo al rango que haya definido. Se supone que en este momento el caficultor ya definió una escala de maduración para su cosecha. En esa tabla va a organizar los 100 granitos y se va a dar cuenta que va a encontrar, por ejemplo, la mayor cantidad de granos van a ser granos maduros, pero sí se va a encontrar también unos granos que están fuera de rango, como los verdes y los pintones. Si en esos 100 granos hay 2 o 3 granos que son verdes y pintones, pues quiere decir que la recolección se hizo de acuerdo al rango definido y se hizo un buen trabajo y está dentro del rango máximo permitido para obtener unos cafés taza limpia y de mejor calidad. Si llega a identificar que hay más de esos granos verdes, por ejemplo, debe hacer un proceso de flotes y hacer una selección manual para eliminar los granos que están fuera de rango. Perfecto. ¿Y en qué consisten precisamente los flotes, como bien lo acaba de mencionar usted, para retirar los frutos de inferior calidad? ¿Y qué significa procesar las calidades separadamente? Bueno, yo quisiera empezar primero diciendo qué son la primera y la segunda calidad. La primera calidad está compuesta por los granos maduros y sobremaduros, y la segunda calidad por los flotes, es decir, los granos que vanos, verdes, pintones, sobremaduros, careados, secos y material extraño que quedan en la superficie del agua. Bueno, para explicar cómo se hacen los flotes, simplemente el productor va a vaciar la cantidad del café del lote que haya seleccionado o cochada, que va a procesar, lo pone en un tanque o recipiente con agua limpia y mediante ese proceso, por efecto de densidad, significa que los frutos verdes, vanos, secos y con daño por insecto, o los granos brocados, como se conocen, y material extraño, que son más livianos, pues van a flotar y van a quedar en la superficie del agua. Los granos maduros, que son más pesados, quedan en el fondo. El productor debe retirar con un sedazo granos que flotan y desculparlos aparte. A partir de ese momento, que ya tiene separados las dos calidades, el despulpado, la fermentación, el lavado, secado y el almacenamiento, siempre debe hacerlo aparte. Quisiera también hacer un comentario sobre los beneficios de realizar la flotación.
La flotación se hace para bajar la carga microbiana en la cáscara, es decir, que cuando uno lava el fruto evita que muchas bacterias que son dañinas para el proceso de fermentación se eliminan en esa primera parte. Segundo, separar los granos por densidad, los granos que pesan más. Y tercer beneficio, nivelar la temperatura de los frutos para facilitar la fermentación homogénea de la masa del café en baba. Eso beneficia la fermentación. Claro. ¿Cuáles son los defectos que se pueden presentar en esta etapa del beneficio y cuál es el efecto en la taza? Bueno, hay dos tipos de defectos. Los defectos físicos que se ven en el pergamino seco y los defectos en taza. Para hablar de efectos físicos podemos tener en esta etapa de recolección encontramos granos inmaduros, son los granos verdes, tenemos granos negros parciales o totales, granos agrios parciales y totales. Estos granos negros y los granos agrios se pueden generar en otras etapas del beneficio, pero en general se presentan por recoger frutos del suelo. También encontramos defectos físicos como daño leve o severo por insecto, que son los granos tocados, material extraño como palos, hojas, raíces y piedras, cereza seca, que se lo conocen regularmente como guayaba, los granos Quaker o Quaker, como usualmente lo conocemos, por una marca que es muy conocida en el país, que son los granos verdes e inmaduros. Estos se hacen visibles en el café tostado con una tonalidad más clara, quiere decir que no se tuestan como el resto del café, sino que son más claritos. Y hay que tener en cuenta una cosa, que ese grano Quaker o Quaker, un solo granito daña el sabor de 20 granos buenos maduros. En segundo lugar tenemos los defectos en taza. Vamos a clasificarlos por ejemplo, los primeros granos verdes y pintones producen un sabor astringente, que es un sabor amargo seco. Sabores herbales, papel, cartón, cereal. Ese tipo de sabores son castigados por los catadores cuando prueban el café. Tenemos también un defecto en taza que producen los granos sobremaduros careados. Los granos sobremaduros careados son los que están en la transición entre el grano sobremaduro a seco, que ya se está deteriorando su calidad. Esos granos producen sabores metálicos y terrosos. Y los granos secos producen sabores a moho, a fenol, que el fenol uno lo asocia como a un sabor cuando uno se toma un trago de agua de piscina, que es un sabor extraño, y también tiene sabores a químico. Aquí, que es muy importante en los defectos, es que en la parte física, por ejemplo, los defectos producen descuentos o castigos y también producen bonificaciones que eso evidentemente genera ingresos para el productor. Y por el otro lado, los defectos de tipo sensorial, los defectos en taza, pues van a generar malos sabores y eso pues obviamente es menor ingreso para el productor, porque un catador valora los atributos sensoriales del café y pueden pagar un sobreprecio. Sin lugar a dudas, se requiere de gran experiencia para lograr ser un buen catador y tener esta sensibilidad frente al café que hoy usted nos ha enseñado. Señor Andrés Rojas, especialista de agronegocios del programa de alianzas comerciales de USAID, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que esto sea útil para nuestros agricultores colombianos. Así será. Un abrazo. Muy bien, y hasta aquí Tierra de Sueños. Esperamos que haya sido de su agrado. Angie Cárdenas, nuestra productora, muchísimas gracias. Mauricio Amador también en la parte técnica y, por supuesto, agradecemos también el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.